Ok, hoy es la penúltima charla de la serie en la que hemos estado firmes estudiando el libro de Tesalonicenses. Y hace 2 semanas empezamos a estudiar la sección final de la carta. Toda carta siempre tiene un saludo, tiene un cuerpo y tiene una despedida o un cierre. Y hace 2 semanas empezamos a estudiar ese cierre. Y si han prestado atención, ese cierre estaba lleno de imperativos. Yo no sé si todos estamos familiarizados con esa palabra, pero un imperativo, según el diccionario, es un deber o es una exigencia inexcusable. O sea, es un orden, es un mandamiento. Y entonces, en las últimas 2 charlas, hemos visto cómo Pablo ha dado una serie de mandamientos. Y si recapitulamos, podemos contar 11 y los tenemos ahí en la pantalla. Eso es como para que nos vayamos ubicando un poquito. Pablo dice que debemos honrar, tener en alta estima y amar a quienes nos dirigen espiritualmente, debemos vivir en paz unos con los otros, debemos amonestar a los indisciplinados, debemos animar a los desalentados, debemos ayudar a los débiles, ser pacientes con todos, asegurarnos de que nadie pague mal por mal, esforzarnos siempre por hacer el bien, estar siempre alegres, orar sin cesar y dar gracias a Dios en toda situación. 11. Y hoy vamos a ver 5 más que los tenemos en la pantalla y son los siguientes: no apagar el espíritu, no despreciar las profecías, someter toda prueba, aferrarnos a lo bueno y abstenernos de toda clase de mal. Entonces, si incluimos estos 5 y hacemos la mate, Pablo termina su carta a los tesalonicenses dando 16 mandatos a seguir y obedecer. Y yo quiero que nos pongamos en los pies de los tesalonicenses. ¿Cómo se sentirían ustedes si cuando alguien se está despidiendo de ustedes los agarra y les tira 16 indicaciones? ¡Jua, jua, 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 jua! Nos sentiríamos como abrumados, ¿verdad? Como que son muchos. Dice el dicho que el que mucho abarca, poco aprieta. Pero entonces, ¿qué le pasó a Pablo? ¿Será que se nos desubicó? Hay un dicho también o una expresión que es como si le hubieran dado una metralleta a un mono, ¿verdad? Empezó a disparar para todo lado. ¿Qué le pasó a Pablo? Y de hecho me puse a revisar sus otras cartas del Nuevo Testamento. Pablo escribió la mitad del Nuevo Testamento y no fui minucioso, pero a simple vista llegué a la conclusión de que Primera Tesalonicenses es la carta con más indicaciones al final. ¿Por qué Pablo hizo esto? Yo creo que la respuesta es sencilla. Si nos devolvemos a la primera charla de esta serie, podemos recordar que Pablo únicamente estuvo 3 semanas cuando llegó a Tesalónica y plantó esta iglesia. Y después de eso se tuvo que ir porque se armó un alboroto y una persecución en el pueblo. Entonces Pablo solamente estuvo 3 semanas entre ellos y se tuvo que ir. Por lo que la iglesia de tesalonicenses, en el momento en el que Pablo les envía esta carta, era una iglesia joven, era una iglesia inexperta. Sin embargo, era una iglesia modelo. Todo lo que hemos estudiado nos hacen ver que eran una iglesia que estaba llena del poder de Dios y que estaban caminando con Dios. Tanto así que cuando en el capítulo 3 Pablo escribe que ya no aguantaba las ganas de saber cómo estaban, envió a su amigo Timoteo para que Timoteo fuera a Tesalónica, volviera donde Pablo y les diera un reporte de cómo estaban los tesalonicenses. Y en una parte del capítulo 3, Pablo dice esto: ¿cómo podemos agradecer bastante a nuestro Dios por ustedes? Timoteo volvió y le dijo a Pablo que permanecían firmes en la fe y que estaban caminando con el Señor. Y Pablo dice: ¿cómo podemos agradecerle a Dios más o tanto o bastante por ustedes? Yo no sé cuántas veces aparece eso en la Biblia. Como que Pablo diciendo: ya no sé cómo agradecerle más a Dios por lo bueno que es con ustedes y por cómo ustedes se han mantenido firmes. Y esa es la precisa razón por la cual Pablo les tira 16 mandamientos de un solo. No porque quería tallarlos ni poner un peso sobre ellos, sino porque habían comenzado tan bien y sin tan poco tiempo estaban dando tantos frutos.
Pablo era un hombre visionario y veía el potencial que esta iglesia tenía con el pasar del tiempo. Y lo último que quería como padre en la fe de ellos era que se desviaran de ese buen inicio que habían tenido. Así que Pablo no estaba siendo desmedido, sino amoroso y visionario, buscando su máximo potencial y bienestar para ellos. Y antes de ver los 5 mandamientos o los 5 imperativos del día de hoy, quisiera hacer un par de observaciones breves que nos den un poquito de contexto, porque cuando en la Biblia encontramos mandamientos muy seguidos, es muy fácil que la manera en la que lo llevemos en la práctica en nuestro día a día no sea la correcta. Entonces, lo primero que quiero decirles es que así como los tesalonicenses iban a seguir creciendo espiritualmente mediante su obediencia a estos mandatos, de igual manera hoy nosotros seguimos creciendo espiritualmente conforme obedecemos lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Jesús mismo, mientras estuvo en la tierra, en una ocasión estaba enseñando y dice el evangelista Juan que muchos judíos pusieron su fe en él y Jesús les dijo lo siguiente: si ustedes se mantienen firmes en mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Entonces Jesús estaba enseñando que lo que evidencia que somos sus discípulos no es nuestro acercamiento inicial a sus enseñanzas. Claro que abarca eso, pero es también cómo nos mantenemos en ellas. Entonces, la obediencia en nuestro día a día no es algo que Dios impone para poner un peso sobre nosotros, sino que es algo que Dios nos invita a caminar en esa vida de obediencia para que podamos dar evidencia y dar testimonio de que somos sus discípulos. Y la segunda es que siempre que usted y yo encontremos un mandamiento en la Biblia, ese mandamiento es precedido por quién es Dios y por lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Jesús. Es decir, es precedido por el Evangelio. Dios no solamente nos da órdenes para que las implementemos, sino que Dios primero nos informa quién es Él y qué es lo que Él ha hecho por nosotros, y con base en eso es que nosotros respondemos. Y por eso es que en el versículo 10 del capítulo 5 encontramos lo siguiente, dice: Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Y en el versículo 12 empieza a tirar los mandamientos. Entonces, dos versículos antes, Pablo dice: Jesús murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Y esto es demasiado importante, porque si no, usted y yo, las últimas 2 charlas o hoy, salimos de aquí y sentimos con una lista que ni sabemos por dónde arrancar. Y ese no es el corazón de Dios. El corazón de Dios es que constantemente recordemos quién es Él y lo que Jesús ha hecho por nosotros, y que eso es lo que capture nuestro corazón y nos lleve a responder en obediencia. Y eso es el corazón de la charla de hoy, que a través de vivir conforme a estos 5 mandamientos que vamos a ver hoy, podamos experimentar que estamos viviendo junto con Él. Lo dice el texto: Jesús murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. ¿Y cómo experimentamos a Jesús en la vida estando con Él? Mediante obedecer su palabra. Cuando obedecemos su palabra, podemos sentir como que Jesús está a la pura par nuestra. Ahora sí podemos estudiar los 5 mandamientos de hoy. Primera Tesalonicenses 5, del 19 al 22, dice así: no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías. En otras versiones aquí viene una palabra que dice: antes más bien, o si no, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno y eviten toda clase de mal. La razón por la cual Pablo les da estos mandamientos a la comunidad de los tesalonicenses en cuanto a no apagar el espíritu y no despreciar las profecías, se debe a que los tesalonicenses estaban desestimando, estaban desvalorando, estaban descartando los dones espirituales, los dones del Espíritu de Dios en medio de ellos, especialmente el don de profecía. No hay una razón certera
de por qué ellos estaban actuando de esta manera. Pero si no nos inventamos mucho y prestamos atención únicamente al pasaje de hoy, lo más probable es que habían tenido una mala experiencia con la profecía. Y entonces ellos dijeron, uy, no, quedamos curados. Ahora la profecía es delicada. Entonces la verdad es que es delicada. Mejor, ¿sabe qué? No queremos nada que ver con la profecía y no queremos nada que ver con el Espíritu Santo y no queremos nada que ver con eso de los dones, porque eso es un desmadre, eso es un desorden. Y entonces Pablo viene a corregir y darle la enseñanza de que a pesar de que hayan tenido una mala experiencia, eso no debería ser razón para que nosotros digamos, la verdad es que no me complico, vivo sin eso. No, Pablo quería más bien recordarles a los tesalonicenses que no podían vivir sin el Espíritu Santo, y por eso es que él dice, no lo apague. Y luego les dice, específicamente con la profecía, no las desprecie. Y les da la clave. En vez de despreciarla, discierna. En vez de despreciarla, someta a la prueba. Y después de haberla sometido a prueba, quédese con lo bueno, y con lo que no es bueno, deséchelo. No le haga mucho enredo. Y más adelante voy a explicar un poquito de eso. Pero eso es lo que estaba pasando. Esa es la razón por la cual Pablo les da estos 5 órdenes. Y para efectos prácticos de la charla de hoy, vamos a agrupar estos 5 mandamientos en 2 grupos. El primero, no apagar el espíritu. Y el segundo grupo, todo lo que tiene que ver con la profecía. Entonces, primer grupo, no apagar el espíritu. Yo espero que ustedes estén de acuerdo conmigo que antes de saber cómo no apago el espíritu, primero tengo que entender qué es el espíritu. ¿Qué es o quién es? ¿Y por qué pregunto qué o quién? ¿Por qué no lancé solamente una pregunta? Porque yo creo que hoy en día existe una nebulosa sobre quién es el Espíritu Santo. Y quiero darles un ejemplo. En el año 2018 se hizo una encuesta en los Estados Unidos donde el 59% de las personas creían o creen que el Espíritu Santo es una fuerza. Es decir, esta encuesta arrojó que 6 de cada 10 norteamericanos creían que el Espíritu era algo, era un qué, era una cosa, era una fuerza. Sin embargo, la Biblia nos enseña que no es un qué, sino un quién. El Espíritu Santo es una persona y no es cualquier persona, sino que es la tercera persona de la Trinidad. Y sé que estos conceptos podrían ser como, ¿de qué me está hablando? ¿Qué es la Trinidad? ¿Tercera persona? ¿Qué es todo eso? Pero puesto en otras palabras, la Biblia nos enseña que hay un solo Dios y que ese Dios existe en 3 personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo es Dios mismo. Y quiero que leamos cuidadosamente el siguiente pasaje, Hechos 5, del 3 al 4. Tal vez algunos conocen esta historia, si no, se van a dar cuenta de lo que pasó. Dice que hay un hombre que se llamaba Ananías, y Ananías tiene una esposa que se llamaba Zafira, y decidieron vender un terreno para ofrendarlo a la iglesia. Pero ellos quitaron una parte de lo que ganaron y dijeron que habían donado todo, pero quitaron una parte. Entonces llegó Pedro y le reclamó, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras a quién? Al Espíritu Santo, y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno. ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién dice primero que mintió? ¿Y luego? Entonces, el Espíritu Santo es Dios. Y podemos seguir leyendo un montón de versículos donde evidencian bíblicamente que el Espíritu está al mismo nivel que el Hijo y está al mismo nivel que el Padre. No está como pobrecito ahí relegado. Pero yo quiero preguntarle lo siguiente, ¿les ha pasado que a menudo cuando piensan en Dios, piensan en el Padre o piensan en el Espíritu, pero no tanto en el Espíritu? Perdón, piensan en el Padre y piensan en el Hijo, lo dije bien, no sé, piensan en el Padre y en el Hijo, pero no tanto en el Espíritu. A mí me ha pasado con frecuencia. Es más, puede que haya personas que si son sinceras admitirían que nunca piensan en el Espíritu. De hecho, hace muchos años me leí un libro escrito por Francis Chan que se llamaba El Dios Olvidado. Y todo el libro era sobre el Espíritu Santo. Y me pareció un título demasiado poderoso. El Dios que hemos olvidado.
Si nos sentimos identificados, no es para sentirnos mal, sino más bien para darnos cuenta que estamos viviendo rencos. Dios no solamente quiere que tengamos conciencia de quién es el Padre y de quién es el Hijo, sino de quién es el Espíritu. Porque esa es la primera manera en la que apagamos el Espíritu. Viviendo como si no existiera, sin depender de Él y sin buscar su presencia, sin conocerlo. Y yo estoy 99.9% seguro que ninguno de nosotros vive de esa manera intencionalmente porque lo quiera, sino porque más bien no hemos sido expuestos a quién es Él. Y cuando digo expuestos no me refiero a algo místico, sino a quién Él es como persona. Es decir, vivimos como si no existiera, no adrede, sino por ignorancia. Así que el primer paso para no apagar el Espíritu es conocerlo a Él. Exactamente de la misma manera como usted y yo queremos conocer al Padre y conocer al Hijo. ¿Por qué razón no quisiéramos conocer con la misma intensidad y la misma pasión al Espíritu si es junto con el Padre y el Hijo Dios mismo? Y podríamos tomar demasiadas charlas para hablar del Espíritu Santo. Y de hecho lo tenemos planeado para el segundo semestre del año. Tenemos planeado sacar un buen pedazo del segundo semestre para hablar del Espíritu Santo. Pero hoy tenemos que hacerlo de manera breve. Entonces vamos a ver como facetas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tan importante en la vida del creyente que es a través de Él que nosotros recibimos una nueva vida. Veamos lo que dice Tito 3, del 3 al 7. Dice, es un pasaje un poquito largo, pero me encanta porque nos habla de quiénes éramos y quiénes somos ahora. En otro tiempo también todos nosotros éramos necios y desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Eso es el ser humano sin Dios. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó ¿cómo? Mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Entonces, lo que este texto nos está enseñando es que usted y yo estábamos muertos en nuestros pecados y cuando experimentamos la salvación fue porque el Espíritu Santo nos hizo nacer de nuevo. El Espíritu Santo abrió nuestros ojos. Dice que antes éramos, y da una lista grande de todo lo que éramos sin Dios. ¿Qué fue lo que pasó para que dejáramos de ser así? Fue el Espíritu Santo actuando en nuestro corazón. Me encanta el pasaje donde Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, Jesús, ¿cómo me voy a meter de nuevo en el vientre de mi madre? Y Jesús le dice, no es así, Nicodemo, es nacer en el Espíritu. Y luego va una analogía o una ilustración lindísima. Dice, el Espíritu lo sientes y el Espíritu ¿verdad? Se mueve y lo sientes, pero no lo puedes ver. De igual manera sucede cuando nacemos en Dios, ¿verdad? Es algo que ocurre en lo más profundo, en el interior del hombre. Porque de un pronto a otro Dios para mí simplemente es como, no les puedo decir para ustedes, porque me imagino que cada uno de ustedes tuvo su vida antes de Dios y Dios era cierta cosa, pero para mí simplemente era alguien que estaba ahí, no me importaba y me era indiferente. ¿Qué pasó para que un momento algo hiciera así en mi corazón y yo dijera, quiero que Dios sea mi tesoro y quiero amarlo con todo mi corazón? El Espíritu Santo actuó en mi vida y abrió mis ojos. Estaba ciego, mas ahora puedo ver. Eso es lo primero que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, nos da vida. Agarra a Jesús y lo que Jesús hizo por nosotros y lo hace eficaz en nuestro corazón. No solamente hace eso, sino que también nos adopta
en la familia de Dios. Veamos lo que dice Romanos 8, del 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclaviza al miedo, sino que el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. Entonces el Espíritu nos adopta y nos hace hijos de Dios y nos da seguridad de que ahora somos sus hijos. El Espíritu nos santifica. Primera de Pedro 1:2. Pedro aquí está iniciando su carta, entonces saluda primero y luego dice de parte de quién está escribiendo. Entonces Pedro dice, estoy escribiendo de parte de, o según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Si quieren apuntar un versículo corto que evidencia la Trinidad, es este. Vemos las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu. ¿Cómo funcionan las tres personas? La previsión del Padre. El Padre es quien planeó salvarnos. ¿Me lo puedes poner de nuevo, porfa? El Padre es quien lo previó, el Padre es quien lo planea. El Espíritu, me voy a Jesús, Jesús es quien nos redime con su sangre. Jesús es quien ejecuta la salvación. Jesús es quien tomó nuestro lugar. Y el Espíritu Santo es quien nos sigue santificando, quien hace esa salvación real en nuestro día a día. Entonces el Espíritu Santo nos da vida, el Espíritu Santo nos adopta en la familia de Dios y el Espíritu Santo nos santifica. Y el Espíritu Santo nos sella como garantía. Efesios 1, el 3 al 14 dice así. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. El Espíritu Santo garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Entonces el Espíritu Santo es como un sello en la vida de los hijos de Dios que asegura que lo que Dios comenzó, Él lo va a terminar cuando Jesucristo vuelva. Entonces el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo nos da nueva vida, el Espíritu Santo nos adopta como hijos, el Espíritu Santo nos santifica y el Espíritu Santo nos sella y nos da la garantía de que Dios no nos va a dejar incompletos, sino que Él nos va a salvar por completo. Y podríamos seguir. Lo que acabo de tratar de hacer es en 5 o un poquito más de minutos darles como una cosmovisión de lo que la Biblia enseña quién es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque usted y yo apagamos el Espíritu cuando no entendemos y no conocemos quién es Él. Es imposible no apagarlo si no sabemos ni siquiera con quién nos estamos relacionando y qué es lo que Él hace en nuestra vida. Cuando no disfrutamos de todo lo que Él ha hecho en nosotros. ¿Cuál es lo opuesto de apagar? Encender. ¿Sabe cuál es una manera de encender el Espíritu Santo en su vida? Con base en lo que acabamos de ver. Dice que el Espíritu Santo nos sella como garantía. Entonces, en esos días que usted se levanta y siente como que su vida es un desorden y que todo está hecho un caos y que usted es demasiado pecador, usted puede dejar que el Espíritu Santo se encienda en su vida. Si usted recuerda esa promesa, dice, no, pero el Espíritu Santo está en mí y Dios va a completar su obra. O cuando usted se levanta y dice, sí que no me siento como un hijo de Dios hoy, pero el Espíritu Santo en el creyente da testimonio de que somos sus hijos. Entonces ocupamos saber quién es Él. Segunda manera en la que apagamos el Espíritu, creo que es un poco obvia, pero cuando pecamos, lo vimos en el caso de Ananías, ¿verdad? ¿Por qué mentiste contra el Espíritu Santo, Ananías? ¿Por qué lo ofendiste? Todos los días ofendemos al Espíritu Santo con nuestro pecado. A pesar de que el Espíritu Santo hace todo lo anterior, nos da vida, nos adopta, nos santifica y nos da una garantía, aún queda en nosotros una naturaleza pecaminosa que lucha en contra de Él todos los días. Y va a ser una lucha constante. Veamos lo que dice Gálatas 5, del 16 al 17. Pablo dice, así que les digo lo siguiente, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Apagamos el Espíritu cuando cedemos a nuestros deseos pecaminosos.
cuando decidimos hacer nuestra voluntad, cuando el Espíritu Santo nos guía por una dirección y nosotros decidimos ir por la otra. Apagamos su presencia en nuestra vida. Y yo creo que hay un pecado en específico que apaga de una manera sobrenatural la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Y saben qué es lo más fuerte? Que si yo les tirara la pregunta al aire, creo que nadie lo pegaría. No lo hago para no hacer desorden, pero ¿saben cuál es? Es cuando usted y yo rompemos la unidad del cuerpo de Cristo. Cuando usted y yo no nos amamos y cuando usted y yo generamos divisiones entre la familia de Dios. Veamos lo que dice Efesios 4:3. Si ustedes quieren leerse un capítulo de la Biblia, un capítulo que resalte la importancia de que la familia de Dios esté unida, es Efesios 4. Efesios 4:3. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu. El Espíritu es quien nos une mediante el vínculo de la paz. Eso es versículo 3. Ahora leamos del 29 al 32. Dice así: eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios. En otra versión dice: no entristezcan. Y agravien es más fuerte. ¿Sabe qué es? Yo no sé qué es un agravio, tuve que buscar en el diccionario. Es una ofensa. No ofendan. ¿Por qué digo que la unidad es lo que de una manera sobrenatural romper la unidad entristece al Espíritu Santo? Porque es la única vez en la que aparece en todo el Nuevo Testamento esa frase. No me parece casualidad. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Por el contrario, más bien, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos, compasivos unos con otros, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Y quise incluir esto en la charla porque una de las razones por las cuales creo que muchos de nosotros no somos muy amigos del Espíritu Santo es porque se ha prestado para que todo el tema del Espíritu Santo se generen abusos con el Espíritu Santo. Y entonces hemos metido al Espíritu Santo como una caja de cosas místicas y de éxtasis y de cosas sobrenaturales únicamente. Pero el Espíritu Santo, claro que es sobrenatural y claro que es poderoso, pero no tiene que ser siempre así. Y una de las cosas que más lo entristece y lo ofende es cuando usted y yo rompemos la unidad que Él está buscando sostener y amarrar. Y creo que eso es talón de Aquiles de esta iglesia y de toda iglesia. Y por eso es que decidí incluirlo en la charla, porque creo que nunca podemos descuidarnos en eso. Hay de aquel que está firme, tenga cuidado de que no caiga. Yo siento que Dios nos dice, Casa 242, hay de ustedes si piensan que están firmes, en que son una iglesia muy unida. Porque un poquito de levadura fermenta toda la masa. Y mantener la unidad es algo de todos los días. Y podríamos seguir viendo maneras en cómo la Biblia nos enseña que pagamos el Espíritu. Pero de nuevo, por temas de tiempo, tenemos que ya aterrizar a la manera que el texto se está comunicando. Apagamos el Espíritu cuando usted y yo despreciamos los dones del Espíritu. Y aquí ya entramos a la segunda parte de la charla. No apaguen el Espíritu. Y luego Pablo dice, no desprecien la profecía, sometan la prueba, retengan lo bueno, desechen lo malo. Apagamos el Espíritu cuando usted y yo decimos, yo no quiero vivir con los dones, no necesito los dones, no sé si tengo un don y no me importa si no tengo un don. Porque Dios ha dado los dones del Espíritu a la iglesia para bendecir a la iglesia. Leamos lo que dice 1 Corintios 12, del 4 al 7. Pablo dice así, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás.
Uno de los roles del Espíritu Santo en la vida de los creyentes es repartir dones a sus hijos según Él quiera, según su sabiduría y según su propio entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué Él reparte dones? Dice Pablo, para el bien de los demás, para bendecir al pueblo de Dios, para el crecimiento del pueblo de Dios, para la edificación del pueblo de Dios. Y como dice el texto, ¿qué es un don? El don es una manifestación especial del Espíritu, que es una manifestación. Y es importante aclarar eso porque en una iglesia uno dice manifestación y no se imagina cualquier cosa. Se manifestó aquel, ¿verdad? ¿Qué es una manifestación? Bueno, hay que enredarnos. Si usted busca manifestar en el diccionario, dice dar a conocer o hacer visible. Entonces, si Pablo dice que un don es una manifestación especial, entonces un don es algo que Dios da a sus hijos para de una manera visible dar a conocer quién es Él, dar a conocer su presencia. Eso es un don. Si un don es una manifestación especial, quiere decir que un don es algo que Dios da a sus hijos para hacer visible y mostrar su presencia en su pueblo. ¿Con qué objetivo? Para el bien de todos. Y en el Nuevo Testamento podemos encontrar varios pasajes que nos hablan sobre el Espíritu Santo. Romanos 12, Efesios 4, 1 Pedro 4 y 1 Corintios 12. Y ahí se chorrean las listas. Y yo los resumí. Hay don de profecía, don de servicio, don de enseñar, don de animar, don de socorrer a los necesitados, don de dirigir, don de mostrar compasión, don de palabra de sabiduría, don de palabra de conocimiento, don de fe, dones de sanidad, dones de poderes milagrosos, dones de discernir espíritus, dones de hablar en lenguas, dones de interpretar en lenguas, dones de ayudar a otros, dones de administrar, dones de evangelista, dones de pastor y dones de maestro. Yo creo que esta lista no es como exhaustiva, en el sentido de que yo creo que el Espíritu Santo se puede manifestar también de otras maneras. Pero creo que es una buena alineación, como para que usted y yo podamos decir, mira, yo creo que tal vez a mí Dios me pudo haber dado este don. Cuando usted y yo vivimos sin utilizar los dones, o el otro extremo, utilizándolos incorrectamente, apagamos el Espíritu. Y hoy en día existen dos grandes posiciones sobre los dones. Hay personas que creen y afirman que ciertos dones, y específicamente el don de profecía, el don de lengua y el don de sanidad, ya no existen. Desde el momento en el que el Nuevo Testamento se terminó de escribir y el último apóstol se murió, que esos dones desaparecieron. Y hay posiciones que creen, o la otra posición lo que cree, es que todos los dones siguen vigentes hoy en día. Nosotros creemos que todos los dones siguen vigentes hoy en día, disponibles para nosotros para bendecir a su iglesia. Y yo creo que si alguien no tiene esta posición, no tenemos ningún problema con eso. Y si alguien no sabe cuál es su posición porque nunca ha estudiado, yo lo quiero animar a que estudie eso. Y a que usted mismo, guiado por el Espíritu de Dios y después de un estudio serio de la palabra de Dios, usted pueda generar su propia convicción. Pero no queremos imponer nada. Pero esta es nuestra postura. Y me imagino que algunos de ustedes puedan estar pensando, no sé ni cómo aplicar esto, porque no sé ni qué don tengo yo, no sé de qué me está hablando. Y yo creo que esto es muy normal para que no se preocupen. Y también quiero decir lo siguiente. Conozco muchas personas que han afirmado, no, a mi Dios no me quiso dar ningún don. Y déjenme decirles, eso es antibíblico. Porque 1 Corintios 12 dice, a cada uno. No dice a los del staff, a los pastores, a los músicos, no. A cada uno, ¿verdad? A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu Santo para el bien de los demás. Esto no es para una élite espiritual, esto no es para la primera línea, esto no es para los titulares, es para todos. Porque Dios quiere utilizar a todos para bendecir a su iglesia.
Todos los dones espirituales no son cosas que nos ganamos, no son cosas que merecemos, sino que son parte de su gracia, es un regalo. De hecho, esa palabra, don, en el griego es carisma, y esa palabra es un regalo. Carisma viene de la palabra gracia, caris, es gracia que Dios da. ¿Por qué Dios decidió darle a Jimmy tal don y a Javier otro? Por su gracia. Él nos lo regala, pero al mismo tiempo, Pablo nos llama a buscarlos. Veamos lo que dice 1 Corintios 12:31. Ustedes, por su parte, ambicionen los mejores dones. Es el Espíritu quien los da, conforme a él le parezca, para el bien de todos, pero nos dice, ustedes ambiciónenlos. Esa palabra es fuerte, ¿verdad? Ambicionar. No es como, ay, si se da bien, si no se da bien. No, ambiciónelos. Y yo quiero preguntarles, hoy en día usted ambiciona que Dios a través de usted, ya no hablemos de dones, hablemos de la definición del don, que Dios a través de usted se manifieste de una manera especial para bendecir a otros. Porque eso es lo mismo, eso es un don. Yo creo que a veces la palabra don también está como prostituida. Entonces cambiémosla y utilicemos la definición. ¿Ambiciona usted hoy en día? ¿Ambiciona usted hoy o normalmente en su vida que Dios a través de usted se manifieste de una manera especial para bendecir a las personas a su alrededor? Y si la respuesta es no, o no tanto como deberíamos, yo creo que hay dos posibles razones. La primera, que ya hablé un poco de esto, es que hemos visto, hemos experimentado o hemos sido víctimas de abusos en cuanto a los dones espirituales. Y creo que no hay que explicar mucho ahí. Y la segunda, lamentablemente, es porque hay incredulidad en nosotros de que Dios quiere utilizarnos. Y eso es igual de fuerte. Y es más, creo que es más fuerte porque creo que ahí sí tenemos más verdad en el entierro. Porque si alguien anda utilizando malos dones, yo lo único que puedo hacer es corregirlo y exhortarlo. Hey, fulanito, vieras que yo creo que así no es la cosa. Y ya, más de eso no puedo hacer. Pero si nosotros hay incredulidad de que Dios no quiere no utilizarnos, creo que es algo que nos toca a nosotros escudriñar y escarbar porque Dios no querría utilizarme para bendecir a los demás. Nuestro Dios está vivo, su presencia está en medio de nosotros y Él quiere que constantemente podamos ser llenos de Él y que estemos alerta a lo que Él quiere hacer para bendecir a otros a nuestro alrededor. Dios quiere que ambicionemos los dones espirituales en nuestra vida, no porque nos otorgan un rol, no porque nos otorgan un título, no porque nos dan una posición, sino porque nos hacen como Jesús, nos capacitan para poder bendecir a las personas. Jesús vino para bendecir y los dones Dios nos los da para bendecir. Entonces, los dones es parte de la gracia de Dios para poder ser más como Jesús. Y yo creo que todos aquí queremos ser más como Jesús. Entonces Pablo dice, ambicionen los mejores dones. Y yo me hice la pregunta, ¿cuáles son los mejores dones? ¿Qué es? Que de la lista esa hay unos que son mejores que otros. Yo creo que esa sería una mala manera de interpretar el texto. Yo creo que los mejores dones, si un don es una manifestación espiritual de la presencia de Dios en su vida para bendecir a otros, yo creo que entonces los mejores dones son aquellos que más se necesitan en su alrededor, en su comunidad, donde usted está. Porque extrañamente todo el mundo quiere recibir el don de dirigir o de enseñar, pero tal vez nadie quiere el don de generosidad. Pero ¿cómo se ocupa la generosidad? Todos los mejores dones no son los que más visibles nos hacen o más autoridad nos confieren, porque por sí el don no confiere autoridad, pero es que nosotros sí somos así, medio extraños y hacemos esos enredos, sino aquellos que más se necesitan, porque son para ponernos al servicio de los demás. Y entonces yo creo que una buena tarea es que usted y yo nos podemos ir ahorita aquí y decir, ¿qué he visto en mi iglesia? ¿Qué he visto en mi alrededor? ¿Qué he visto en las personas de mi comunidad que necesitan? Yo creo que ocupan mucho ánimo. Y la Biblia dice que un don es el de animar.
Señor, te pido que por favor me regales de ese don para poder animar a mis hermanos y hermanas en la fe. Y yo creo que Dios se vería demasiado complacido en eso y diría, claro, yo te voy a bendecir, te voy a dar palabras de ánimo para que animes a tus hermanos y hermanas en la fe. ¿Sabe cuál es otra manera de pagar el Espíritu? Cuando usted y yo los categorizamos y pensamos que es más sobrenatural dar una profecía que ayudar a un necesitado o que ser misericordioso, que está en la lista de los dones. Y finalmente llegamos a la profecía, que es lo que el texto está enseñando. No desprecien la profecía. ¿Por qué hablé de otros dones? Porque la profecía tiene tanto ruido que si solo hubiera hablado de profecías, estoy seguro que hubiera perdido un montón. Entonces ocupaba hacer un marco contextual de que la profecía simplemente es uno más de los dones que Dios quiere dar a su pueblo. Pero el texto habla de la profecía. ¿Qué es la profecía? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla aquí de no desprecien la profecía? Tengo que decirles varias cosas. La profecía del Nuevo Testamento no es una profecía de predecir el futuro ni de proclamar la palabra de Dios. En ese sentido, la profecía del Nuevo Testamento sí es diferente a la del Antiguo Testamento, porque la profecía del Antiguo Testamento era literalmente eso. Así dice el Señor. Y era la palabra de Dios. De hecho, el Antiguo Testamento fue escrito mayoritariamente por los profetas de Dios. Así dice el Señor. Y escribían lo que Dios decía. En cambio, la profecía del Nuevo Testamento podríamos definirla de la siguiente manera, y lo tenemos en pantalla. Es un mensaje articulado por medio de palabras a través del cual una persona comparte un mensaje espontáneo, no autoritario, traído por el Espíritu Santo. Entonces, la profecía del Nuevo Testamento podría observarse como cuando usted y yo tenemos un impulso, o tenemos como una impresión, o tenemos como un feeling, o Dios pone en nuestro corazón orar por una persona en cierta dirección, o Dios pone en nuestro corazón compartir cierto pasaje con tal persona porque Dios lo trajo a nuestro corazón. Eso es la profecía del Nuevo Testamento. No es Dios me dijo y estoy dictando lo que Dios me dijo. De hecho, si alguien, creo que para eso es el púlpito, yo esperaría que nadie reciba oración en Casa 242 de esta manera. Así te dice el Señor. Y si alguien lo hace de esa manera, no es como que vamos a cortar el rabo y ya no es parte del equipo de oración, no. Pero espero que agarre esto como una exhortación a que no lo hagamos de esa manera, porque Dios ya habló de esa manera únicamente en su palabra. Y su palabra está terminada, está completa, no le hace falta nada, es suficiente. Y si hoy por hoy Dios decidiera no hablar en profecías, no nos haría falta nada, porque tenemos esto. Pero sí podemos orar o decir, vieras que sentí en el corazón esto, sentí que Dios puso en mi corazón esto para vos. No sé si tenga sentido. Así lo hago yo por lo menos. Hey, vieras que esto en mi corazón, no sé si tenga sentido, pero te lo quiero compartir. Y si no tiene sentido, ni le haga caso, por favor, deséchelo. Ni se enrede, no se haga bolas. Entonces, la profecía del Nuevo Testamento, a diferencia del Antiguo Testamento, no es infalible. ¿Por qué? Porque no es palabra de Dios y por lo tanto no es autoritaria. Entonces, ninguno de nosotros debería sentirse en obligación de responder a un mensaje profético, por así decirlo, como, tengo que hacer esto, porque si no, no. Solo la palabra de Dios, solo la Biblia tiene esa autoridad sobre nuestra vida. Y les quiero dar un ejemplo, que no me parece coincidencia porque me pasó esta semana y esta semana me tocaba enseñar sobre esto. Lunes o martes me dormí y tuve un sueño. Yo no me acuerdo de los sueños, nunca. Entonces cuando me acuerdo de un sueño, digo, ¿será que viene de Dios? Y era con un amigo que hace mucho no veo, y yo llegaba a su casa, y él estaba acostado así, como cuando uno está enfermo, que se cobija hasta aquí, ¿verdad? Y está hecho leña, y yo lo veía así como desanimado, como triste, como cabizbajo, y él decía, que Checho ore por mí, porfa, que Checho ore por mí.
Y yo llegaba y empezaba a orar por él, y en el momento en que empezaba a orar por él, Dios estaba viendo otra cosa totalmente. Lo estaba viendo a él correr la maratón de Berlín. Y era una maratón así, pero él iba así, pero con una fuerza, iba fuertísimo. Le pasaba a los kenianos y llegaba a la meta así fuerte. No era como que llegaban hecho y le hacía hecho el año, no, llegaba fuerte y todo el mundo, eso, mae, y se acabó el sueño. Y me levanto yo el día siguiente y, me acordé de este sueño, me acordé, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Le escribo? ¿No le escribo? No, no saque ideas, no se invente, no viaje. Es muy delicado eso, serio, mejor no. Y empiezo a estudiar el texto. Y Dios me empieza a revolcar. Dios me dice, no apague el espíritu, no apague el espíritu, no apague el espíritu, no lo apague. Le mando un mensaje, ya es que me soñé con vos. Compartime el sueño, porfa. Se lo comparto y no me contesta como hasta 6 horas después. Y yo dije, qué madre, metí la pata. Y me dice, sorry, tuve un día durísimo, ya llegué a pechosa, ya te puedo contestar bien. Y él me dice, debo ser sincero, no me dijo como, esa vara sí que era Dios para mí. No me dijo eso. Pero sí me dijo, qué rajado, porque he estado pasando por momentos difíciles, estoy muy cansado, el brete está complicado, mi matrimonio está complicado, y yo corrí la maratón de Berlín y me fue pésimo. No me llevé los suficientes geles, terminé en échele, fue una pesadilla. Y entonces yo le dije a mi amigo, no sé si venga de Dios, pero yo lo vi a usted en el sueño, hecho leña en la cama y más bien al revés, luego en la maratón de Berlín fuerte. Y yo no sé si Dios quiere compartir esto con usted más bien para animarlo. Y él me dijo, me anima un montón. Y que Dios quería que yo hiciera eso, que eso venía de Dios, no sé. No hay manera, porque solo podemos saber que viene de Dios esto. Pero yo al final tuve la convicción de que Dios quería que lo hiciera. Y creo que lo hice de una manera cuidadosa. Le dije, esto es lo que yo soñé, no es palabra de Dios, no sé si es cierto. Como dice Pablo, sométalo a prueba, retenga lo bueno y lo demás, deséchelo. De hecho, yo le dije, en el sueño me decías que ocupabas vender la casa y que no podías venderla. No me dijo nada de eso. Ahí sí estaba viendo fuera el tarro. Desechado, deséchelo, no le haga caso. Entonces, y aquí va a ser una confesión. A través de esta charla, Dios me reveló que yo tenía el espíritu bien apagadito, así como lo escuchen. Porque tener el espíritu encendido no es agarrar este libro y saber interpretarlo de pies a cabeza y de memoria y simplemente enseñarlo. Y les voy a decir algo que también sentí en mi corazón como un pastor de Casados 42. Creo que por la gracia de Dios, Dios a nosotros como iglesia nos dio un celo demasiado fuerte por este libro y por enseñarlo de la mejor manera posible. Pero que Dios nos libre de caer, que somos muy espirituales simplemente por eso. Porque podemos tener eso y andar apagados en el espíritu. Y Dios no quiere que andemos apagados en el espíritu. Y mi vida ha cambiado esta semana. Después de estar revolcado y arrepentirme, pedirle a Dios de que he andado apagado en el espíritu. Cada vez que oro por una persona ahora, creo que Dios puede tocarlo a través de su espíritu. Y he podido sentir el poder del espíritu en mi vida. Dios me ha traído muchas imágenes esta semana, muchas visiones. Que si no se las trae a usted, no es como que no anda en el espíritu. Dios se manifiesta de maneras diferentes. Quiero ser cauteloso con eso. Pero lo que digo es, no lo apague, no lo apague. Dios quiere que no lo apaguemos. Y por eso es que Pablo nos da 3 indicaciones. Sométalo a prueba, retenga lo que es bueno y deseche lo malo. Y entonces termino con esto. ¿Cómo someterlo a prueba? ¿Cómo saber si es de Dios o no es Dios? Esa es la pregunta del millón. Y me corrijo, no es saber si es de Dios o no es de Dios, porque estaría contradiciendo mi definición de profecía. Profecía no es palabra de Dios. Palabra de Dios es esto. Cuando digo saber si es de Dios o no, ¿cómo saber si realmente Dios quiere que yo comparta eso? ¿O va a ser para animar? ¿O si va a estar atinado o no? Creo que hay varios parámetros. Número 1, debe estar alineado con la verdad de Dios.
Entonces Dios no le va a profetizar a ningún matrimonio que Dios me dice que se divorcie de su esposa. Entonces tiene que estar alineado con lo que Dios ya ha revelado aquí en su palabra. Debe ser en amor y para amar. Veamos lo que dice 1 Corintios 13:2. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Entonces, si yo voy a compartir un mensaje, una impresión, un sentir, un feeling que Dios puso en mi corazón, es para amar a la persona y para amar a Dios. Y si no es en amor, mejor no lo hagamos. 3, 1 Corintios 14:3. Ve qué bueno esto. El que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Si no es para eso, no lo hagamos. Es para animar, para edificar, para consolar. No es para jalar orejas. El Señor me está diciendo que estás en la calle, que te arrepientas porque tienes el corazón, eso es un tibio y te va a mitad de la boca. Yo no veo nada de eso ahí. Debe ser vista, número 4, como una guía y por lo tanto no debe ser impositiva. Mensajes como tenés que hacer esto o el Señor me dice que te diga debería alertarnos y más bien deberíamos huir de ahí. Y esto es muy importante, ninguno de nosotros debería fundamentar, tomar una decisión ni siquiera muy importante, ninguno de nosotros debería fundamentar la toma de una decisión únicamente sobre una profecía, sino sobre la palabra. ¿Me caso con tal persona o no me caso con tal persona? Me profetizaron. No. ¿Qué dice la palabra de Dios? 5, no es para beneficio personal, sino para la gloria de Cristo. Eso es muy importante porque si Dios comparte el don de profecía con alguien, no es para que esa persona diga, voy a ir el profeta, es que ese mae llama al centro de atención. No, es para la gloria de Cristo. 6, no debe ser desordenado ni generar un alboroto. No tiene que haber nada así rarísimo. El Señor pudo compartir esa palabra contigo. Avísame si tiene sentido, si no, no le hagas caso. Pero no, vamos a hacer todo un ambiente ahí. No tiene que ser desordenado, no tiene que haber alboroto. 7, si no hay claridad, mejor no hacerlo. Tuve aquel sueño, pero no me acuerdo si era la carrera de Berlín o la de Ámsterdam, o si era una de relevos. Bueno, no sé cuál era, pero si no tiene claridad, mejor no lo haga. Y 8, no debe ser para llamar la atención. Termino con 3 aplicaciones. Seamos celosos de la verdad, pero andemos en el Espíritu. Eso es un balance. Y así como la gente que solo anda en el Espíritu es peligrosísimo y genera un montón de mala fama para los cristianos, la gente que solo anda en la verdad es igual de peligroso. Y hiere y lastima y anda seca, anda apagada. No juzguemos ni generalicemos. Y debo confesar que también me arrepentí delante de Dios por muchas veces meter a todos los pentecostales, y si usted se considera pentecostal o carismático, le pido perdón. Porque Dios me llevó a pedir perdón por todas las veces, meterlos a todos en el mismo saco. Y si hay alguien que es de una denominación pentecostal o carismática, eso no me hace a mí nadie para juzgarlo y ni mucho menos tacharlo de que esos son no hijos de Dios. Pueden haber cristianos carismáticos, pentecostales más maduros y más cerca al corazón de Dios que alguien que conozca mucho la Biblia. No estoy diciendo que los pentecostales no conocen la Biblia, lo que estoy diciendo es que eso es lo que nosotros pensamos. No quiero reírme más de un meme de una muchacha hablando en lenguas, no quiero eso. Que si estoy de acuerdo en cómo ella ejerce ese don, tal vez no. Pero reírme de eso, no tampoco, ¿por qué me voy a reír? No está bien, hay que tener mucho cuidado con eso. Y por último, última aplicación, estemos sensibles, estemos alerta.
cómo se quiere mover Dios a través de su Espíritu. Me encantó hoy la adoración. Eric abriendo su corazón aquí, compartiendo lo que Dios ha hecho en el Espíritu. Patiño diciendo que él sintió en el Espíritu, que si alguien quería levantar la mano, que levantara la mano y nos íbamos a orar. Yo oré por una muchacha y fue poderoso. O sentí que ahí está la presencia de Dios. Eso es moverse en el Espíritu. Que el Espíritu agarre las estructuras y que Él las haga como Él quiera hacerlas. No estar sensibles al Espíritu es, en otras palabras, no lo meta en una caja. De aquí no se sale. De donde sí no se sale es de aquí. Pero a partir de aquí, Él se mueve con poder. Y eso es, amigos, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tenemos un Padre en los cielos que cuando reconocimos que habíamos pecado y que le habíamos dado la espalda, fuimos como ese hijo pródigo que volvió al hogar y no había llegado cuando su padre volvió al encuentro y lo abrazó. Tenemos un hermano mayor que vivió la vida que nosotros no podíamos vivir y fue a la cruz por nosotros y murió por nosotros y recibió nuestro castigo y no nos vio con cólera diciéndonos lo que tuve que pasar por ustedes, sino que lo hizo con amor, se despojó, se humilló, se rebajó y murió. Y tenemos al Espíritu que ahora vive en nosotros y nos lleva al Padre, nos lleva al Hijo, nos recuerda todas las cosas. Jesús dijo, no los voy a dejar huérfanos, voy a estar con ustedes. Y no lo había pensado, Jesús no está aquí, Jesús está en su trono, pero dijo, les voy a enviar al Espíritu, les voy a enviar al Consolador. Entonces quiere decir que Jesús está con nosotros en nuestro corazón mediante la presencia del Espíritu en nuestro corazón. Y Señor, eso me pareció, wow, Dios, ¿quién no quiere sentir tu presencia? ¿Quién no quiere sentir tu compañía? Es lo que yo más quiero todos los días. Cuando ando apagado en el Espíritu, Señor, mi vida apesta. Ando en échele. Me dio risa porque me hice un Instagram y estoy descubriendo cómo usarlo y alguien puso un story y andaba en su carro así como freseando, ¿verdad? Pues puso como un story el carro así todo chuzo y eso como que corrió a la cámara del celular y puso como el dash y vi que andaban échele y entonces yo le escribí, de ahí me andan échele, como vacilándolo. Señor, y así andamos demasiadas veces en nuestro día a día, andamos con el chuzo de carro. Por fuera somos los más cristianos, pero en el Espíritu andamos apagaditicos. Y tú no quieres eso para nosotros. Y por eso es que cerraste esta carta con este mandamiento, no para poner un peso, sino para amarnos. Porque esa es la vida cristiana, estar encendidos en el Espíritu. Esa palabra, no apaguen, es la palabra que se utilizaba para extinguir un fuego. Señor, y no queremos que ese fuego en nuestro corazón esté apagado, queremos que tú lo despiertes. Y yo te pido encarecidamente que nos veas con misericordia y que hoy lo enciendas en todos nosotros. Gracias por los dones que nos has dado. Ayúdanos a ambicionarlos y ayúdanos a quererlos para la bendición de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Muévete con poder siempre en nuestra comunidad. Te lo pedimos.